Ahí ves. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Hola. buenas. Buenísimo, ¿se escucha bien? Ya. Sí, se escucha. Se escucha. Ahora abrimos el chat. Bueno, voy a activar el video. ¿Me ven? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Gracias por confirmar en el chat. Bueno, buenísimo. Por lo visto somos 41 participantes. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenísimo. Bueno, buenas tardes. Disculpen la demora. Tuvimos un inconveniente técnico, pero ya está solucionado. Me presento, mi nombre es Rodrigo Cervera. Disculpen, se le mutió el teléfono a alguno. Mi nombre es Rodrigo Cervera, soy diseñador industrial recibido de la Universidad Nacional de Lanús. Eh, Hace un tiempo me incorporé al plantel docente de la Universidad de Almirante Brown. Estoy participando junto a Julio Sánchez Martínez en algunos cursos, dictado de cursos de impresión 3D, diseño diseño 3D en SolidWorks y trabajo también en el CEFIT, en el centro eh, donde trabajo asistiendo en un taller de máquinas y herramientas. Eh, bueno, ahí leo el chat que me están diciendo que alguno no pudo asistir la semana pasada. Eh, la semana pasada se canceló la clase por el tema del paro universitario, así que no hay problema, arrancaba hoy el curso. Bueno, me interesaría conocer un poco de ustedes, un poco de qué bagaje de conocimiento tienen, como para orientar el curso un poco mejor y, y saber desde dónde estamos partiendo. Eh, no sé si quieren comentarme en el chat. ¿Se puede por audio? Sí, también quieren ir turnándose. Vaya Buenas, tomando la ¿cómo están? palabra cada uno y los escuchamos. Eh, Me presento, soy Fernando Martínez. Perfecto. Bueno, yo tengo un conocimiento muy, diría, poco en lo que es en la impresión 3D. Estoy con unas máquinas que me compré hace un tiempito y bueno, quería implementar esto para sumar, ¿no? Y quería aprovechar para preguntar, porque no había entendido bien la semana pasada, si las clases van a ser los martes en este horario. Correcto. Sí, porque creo que había leído, quizás yo interpreté mal, algo de que de que eran los miércoles a las 3 de la tarde. Correcto, yo leí lo mismo, pero Sí. tranqui, que quedamos en este horario. Hay que Ah, corregir pues el sí. texto que figura en el campus, creo. Incluso lo había dado por perdido. Yo dije, bueno, como no voy a poder esos días, me llegó el mail hace 10 minutos y de casualidad que vi y me conecté.
Bueno, no hay problema. Se me quedó tranquilo. Buenísimo. No sé si puedo seguir yo. Siga. Bien, mi nombre es Luis Hernández, soy docente. Estoy trabajando en varios colegios primarios en la parte de informática y ciencias de la computación. Y en uno de los colegios hay una impresora 3D y justamente mi acercamiento a esta capacitación es para poder ver cómo se trabaja. Trabajo con diseño básico, así que bueno, quiero ver los detalles para ver cómo podemos hacer para introducir esto de la impresión 3D en las clases de primaria de los alumnos. Buenísimo. Bienvenido. Gracias. Siguiente. ¿Alguno más quiere hablar? Bueno, sigo yo. Soy Analía Martínez, recibida reciente de la UNAP en la Tecnicatura de Diseño y Desarrollo de Producto. Te conocía del curso de inteligencia artificial con los aparatos que estuvimos ahí en el campus. Y la idea de sumarme a este curso es porque, bueno, estoy haciendo la formación docente y mi idea es aplicar esto cuando empiece a dar clases en escuelas técnicas y me interesaba el material, así que bueno, acá estoy. Bueno, buenísimo. Bienvenida de nuevo. ¿Alguno más? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Belén. Yo soy estudiante de la UNAV, de la carrera de Tecnicatura de Diseño y Desarrollo de Producto. Eh, Justamente también la conozco a Analía Martínez, así que lo conozco a Julio también, o sea, lo tengo como docente en taller 3 de diseño. Y nada, no tengo nada de conocimiento de lo que es impresión 3D y me gustaría aprender porque mi idea es en un futuro muy cercano es conseguir una máquina y poder utilizarla. Buenísimo. Buenísimo. Bienvenida. ¿Alguno más que quiera Gracias. hablar? Hola, buenas tardes. No sé si se me escucha. Sí, se escucha. Bueno, mi nombre es Facundo y estoy haciendo el curso junto con mi pareja, con Stephanie, que está por ahí. También pues, tenemos una impresora 3D y queremos ver, además de descubrir y de curiosos, ver incluso hasta la posibilidad de hacer algún emprendimiento o algo. Y nada, más allá de que estuvimos investigando, la idea es formarnos lo más posible. Buenísimo, buenísimo. Bienvenido. ¿Alguno más quiere hablar? Bueno, estamos, ¿no? ¿Alguno más? Bueno, por lo visto nadie se desmutió. Continuamos. Bueno, la verdad que un gusto, un placer conocerlos a todos. Algunos ya los conocía, es cierto. Con Analia hace no mucho di un curso de capacitación sobre las gafas de realidad virtual, unas gafas Oculus que tiene la Universidad de Brown. Eh, estuvo lindo, ojalá haya la oportunidad de una segunda clase. Así que bueno. Bueno, la intención de este curso, como ya saben, es introductorio de la impresión 3D. Con lo cual entiendo que hay mucha gente que veo que tienen conocimientos en bastantes software de impresión 3D, AutoCAD, Blender. Sé que la carrera a veces les exige SolidWorks, con lo cual entiendo que hay gente que sabe modelar en 3D. Y también veo comentarios de que hay algunos que tienen cero experiencia. También entiendo que hay gente que nunca utilizó una impresora 3D. Así que nada, a todos bienvenidos y nada, los aliento a que se animen a usar la impresora 3D. Claramente no es fácil, tiene sus mañas, pero de a poco se puede ir aprendiendo las técnicas y se va a llegar a buen puerto, sin duda. Así que bueno, por lo pronto, no sé si tuvieron la oportunidad de leer el material del campus que se había preparado para la primera clase.
Em, Yo no todavía. bueno, no hay problema. Igualmente era por si querían ir adelantando, si quieren, ahora voy a compartir pantalla y lo vamos a ir viendo de a poco. Me sirve como referencia para ir charlando algunas cuestiones. Así que vamos a ver si puedo compartir pantalla. No hay problema con los que no pudieron leer el PDF, ¿eh? Ya lo vamos a ir viendo. Un segundo, disculpen, ¿eh? Mm, ¿Se ve la pantalla compartida? Perfecto. Sí, Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Denme un minuto que no es este PDF que quiero abrir. Bueno, vamos con este. Ahora sí. Bueno, a modo introductorio, bueno, esto es mucho texto, pero es importante igualmente si quieren leerlo. La impresión 3D es básicamente una tecnología de manufactura aditiva que se utiliza para la formación de piezas en el espacio 3D en el que vivimos, básicamente. Eh, pero siempre se parte de un modelo 3D de la computadora. Pero bueno, hay ciertas cuestiones a tener en cuenta. Permítanme un segundo que no estoy encontrando el gráfico del cual quiero hablar, disculpen. Bueno, acá estamos. Ahí está. Bueno, para entenderlo, está bueno este gráfico porque quizás conocen anteriormente, no sé si han escuchado hablar de otras tecnologías, como por ejemplo el mecanizado por router de CNC de desbaste de materiales, que sería la tecnología de sustracción, donde se parte de piezas de un bloque, por ejemplo, de madera, o un bloque de aluminio, en el caso de las matricerías, bloque de acero, y a través del sistema de una especie de usillo con una fresa, se va desbastando el material. Esto genera mucho material de desecho, genera mucha viruta, y bueno, esto claramente conlleva un costo enorme, claramente porque uno parte de un bloque de un metal que claramente es caro. Así que el sistema de conformación de piezas hasta hace no mucho era ese, por sustracción. Eh, básicamente se basaba en desbastar una pieza y lo que quedaba era la pieza final. Hoy por hoy se sigue utilizando esta tecnología, por ejemplo, para lo que es matricería de piezas para inyección o matricería de piezas para la conformación por ejemplo, termoformado. De esas tecnologías nos zafamos, pero se vino a sumar hace no mucho tiempo esta nueva tecnología que es la impresión 3D que está en tendencia hoy por hoy, ¿no? ¿Qué implica que sea por adición? Bueno, claramente acá dice agregar material. La tecnología que se hizo más conocida en la actualidad, voy a ver si figura, perdón, un punto gráfico que quería utilizar. Bueno, la tecnología que se conoce hoy, acá, es la tecnología FDM. ¿Mm? FDM o FFF, según qué siglas utilicen,
es modelado por deposición fundida. Esa es la más conocida a nivel general. ¿Qué implica? Implica un cabezal que derrite un filamento y que va depositando capa tras capa el material fundido con una cierta lógica. Pero bueno, el perímetro al final es el que se ve y el que permite la conformación de la pieza escalón tras escalón. Esta tecnología se hizo famosa últimamente porque es la tecnología que es más barata y que de alguna manera fue la que llegó a mayor público. Eh, y surgió un sistema, voy a tratar de encontrar eso en el otro PDF, surgió un sistema que se llamó RedRap, del cual se trataba disculpen la desprolijidad, ya lo vamos a encontrar. Un sistema RedRap que era básicamente una movida que inició creo que en Estados Unidos, pero lo importante de esto es que trataba de democratizar el conocimiento sobre esta tecnología. Esta tecnología fue claramente em, cerrada y estaba patentada por alguna empresa estadounidense, y cuando venció esa patente hubo todo un movimiento para democratizar el conocimiento sobre esa tecnología y nos permitió lo que era investigación y desarrollo sobre todo eso a los que recién iniciábamos en este tema. Yo arranqué en el 2013 con toda esta temática, con un grupo de estudio de la facultad. Nos dedicamos al desarrollo, a la investigación y desarrollo de impresión 3D, que en aquel momento estaba recién empezando. Ahora bien, en aquel momento nosotros ya disponíamos de una impresora profesional, de la cual empezamos a hacer piezas para fabricar otras impresoras 3D. De eso se trataba el movimiento de RedRap, de fabricar impresoras con impresoras. O sea, eso es un cambio de paradigma importante. eh, con lo cual, bueno, pudimos experimentar mucho con impresoras, con lo que era el software dentro de las impresoras y entender eh, la tecnología en su máximo potencial. Entonces, un segundo. Volvemos. Para entender esto que hablaba de la tecnología aditiva y del sistema de fusión de modelo por deposición fundida, es importante entender cómo se conforma la impresión 3D, o por lo menos las piezas de impresión 3D. Quiero ver si puedo. Bueno, ahí se logra ver un ejemplo de una pieza impresa en 3D. Si se llega a ver, hay una serie de escalones o marcas, cual si fueran vetas de la madera, pero que hablan un poco de la tecnología, de la tecnología esta, de impresión 3D, que básicamente, como les decía antes, se trata de fundir un plástico a una temperatura tal que le permita su maleabilidad, le permita fundirse el plástico entre sí, es decir, que las capas se peguen entre sí, y a la vez es una temperatura específica que logra que el material tampoco se derrita, ¿no? Esto no serviría de nada si el material no se quedara en su lugar, ¿no? De esa manera se logró controlar el sistema este de fabricación
y lograr, bueno, lo que es la generación de piezas a través de esta tecnología. Esta pieza en particular, bueno, es un buen ejemplo porque hasta en la actualidad o hasta estos momentos, este tipo de piezas solamente podía ser fabricada por una matricería. ¿Mm? Hoy por hoy, cualquiera que tenga una impresora 3D puede llegar a lograr piezas de estas características. Eh, quiero ver, perdón, disculpen que quiero buscar otro gráfico. Bueno, este es un buen ejemplo. Para, para impresión 3D, no sé si ustedes vieron, se utilizan archivos en un formato que es STL. Ese formato lo que hace es que cualquier forma que exista o que se pueda generar en un programa 3D se traduce a este sistema de morfología de triángulos, básicamente. Esto, si bien nosotros, bueno, porque acá lo dice, nos damos cuenta que es una esfera, claramente también vemos que es un polígono. O sea, tiene una serie de aristas que hacen que no sea una esfera perfecta. Esta triangulación de mallas que generan estos programas es lo que se necesita para que cualquier software de impresión 3D te traduzca la pieza a, una, a un archivo que te permita imprimir en 3D. Entonces, lo que está explicando este gráfico, básicamente, es cómo se maneja lo que serían los píxeles del mundo 3D. Si se fijan, esta primera esfera tiene bueno, una cantidad de triángulos baja, eh, son más grandes, tienen menor calidad del objeto. Esto que implica tiene pocos píxeles, es como cuando uno hace zoom en una imagen y se ve todo pixelado. ¿Eh? Cuando uno exporta de un sistema, de un programa de software 3D, la pieza es importante regular la calidad del objeto, la calidad en la cual se va a exportar. Y por ejemplo, acá se logró una esfera de calidad media, tiene un poco más de definición, y en la tercera tenemos una calidad de objeto de máxima calidad. Esto es muy importante para el mundo de la impresión 3D porque literalmente una pieza que fue mal exportada de un software va a generar todo este facetado y es ideal que tenga la mayor cantidad de triángulos posibles. Ahora, ¿qué implica eso? Una pieza de mayor peso de archivo. ¿Mm? Bueno, acá se ve un poco el facetado. También se puede pasar, según el software que utilicen, que una superficie tenga, o una pieza, lo que se exporta en realidad es una superficie, pero si se fijan, aquí está faltando un triángulo. Esto que implica que cuando el software quiera procesar esta pieza, se va a encontrar una pieza con error, ¿sí? Porque tiene un polígono faltante. Esto implicaría un error para la pieza que se va a generar. En la impresora 3D va a salir fallada o el mismo software de impresión 3D te suele frenar y avisarte que la pieza está con error. Lo mismo puede pasar si una superficie queda con las caras de la superficie invertidas, que esto es un error común también cuando uno exporta un sólido. Permítanme, bueno, acá se ve un poco lo que estábamos hablando recién. Cuando se habla de impresión 3D, claro que la mayoría vio, capaz que ahora hasta en las ferias se venden siluetas o animalitos o incluso Pokémon impresos en 3D y lograron ver esta textura. Esta textura es típica de impresión 3D y es un poco lo que marca, es lo que se podría considerar un defecto de esta tecnología, a diferencia de una tecnología de inyección 3D,
de inyección de polímero, que sale una superficie lisa porque la matriz previamente se pulió. La impresión 3D indefectiblemente siempre más finas o más marcadas va a generar este escalonado. Acá me preguntan en el chat si todas las impresoras 3D van a avisar si hay un error. Normalmente ese error que figura acá arriba, sí, lo suele marcar. No la impresora 3D, sino el software de impresión 3D. Eso lo vamos a ver más adelante. Solamente a modo introductorio es que muestre un poco este modelo y un error muy típico que suele pasar, que es que el modelo se haya exportado mal desde el software. Pero bueno, volvemos a este gráfico. Entonces, para entender la tecnología de impresión 3D, hay que entenderlo que cualquier pieza que nosotros querramos hacer, el mismo software lo va a tener que subdividir en capas. Y según, bueno, acá dice la medida, ¿no? Pero según la cantidad de capas, va a ser la definición de la pieza, la calidad de la pieza al final. Si se fijan, bueno, acá te da una medida de referencia, 0,3 milímetros, o sea, un tercio de milímetro de altura de capa generaría una pieza con estas definiciones. Correcto, sí, sí. Cuanto más capas, mejor sale la pieza. Dicen en el chat, es correcto. Pero también esto es una limitante de la máquina, ¿no? O sea, depende de qué máquina, con qué máquina cuenten, con qué cabezal tenga la máquina, va a tener eh, una capacidad de imprimir en 0,1 milímetro o en 0,3 milímetros. Es normal imprimir en 0,3 milímetros, es una calidad estándar, 0,25 sería más un promedio, pero bueno, hay máquinas que ya por defecto te setean en 0,2 milímetros. ¿Qué implica esto? No solo la pieza va a salir mejor, sino que muchas veces la pieza va a tardar más. Aunque no parezca, porque la pieza debería salir al mismo tiempo, porque tiene el mismo tamaño una que la otra, una pieza de mayor calidad, mayor definición, tiene que pasar más veces por el mismo lugar, básicamente. O sea, para hacer, tiene que hacer más círculos. O sea, hace un círculo, una capa, levanta 0,1 milímetro, hace otro círculo, levanta 0,1 milímetro. Entonces, claramente, si esto tiene 100 capas, eh, esta hace mucho menos capas, tarda mucho menos tiempo, pero tiene estos defectos. ¿Eh? Sin embargo, bueno, acá un poco este cuadro comparativo lo marca. La calidad superficial sería de 0,1 milímetros. Y en la precisión, claramente, de este lado vas a encontrarte una más alta precisión que acá. Precisión se refiere, acá estamos con el ejemplo de una esfera. Si esta esfera la medimos en un diámetro con un calibre, vamos a encontrarnos una medida X, que si la medimos acá, como esto no es tanto un círculo perfecto, sino más bien un polígono, puede tener algunas variaciones. Esto no es tan importante quizás en una esfera, salvo que tenga alguna utilidad, pero es muy importante tener en cuenta este tipo de detalles para cuando uno tiene que hacer una pieza que calce dentro de otra, o una pieza que tiene una sustracción hexagonal para calzar una tuerca, que se utiliza mucho. Eh, Imagínense, bueno, esta definición que se ve acá, este escalonado que se ve acá, no sé si se ve en mi mouse, pero el de la izquierda tiene un escalonado más fino. Ese escalonado también vale si yo tuviera acá una forma hexagonal. Acá también se generaría una escalera, que claramente en la pieza de la derecha la escalera estaría más marcada, generaría más picos, haría que la pieza que yo quiera calzar entre o no entre directamente, o entre más complicada. Si entras con una tuerca, por ejemplo, capaz que forzándola entra, pero en esta pieza podés llegar a tener mejor calidad en cuanto a tolerancias. Siempre se utiliza mayor precisión, menor altura de capa. Bueno, acá habla también del tamaño del archivo. Como hablábamos más temprano,
no solamente cuando uno exporta el archivo, genera cuando uno exporta el modelo, el archivo se hace más pesado, sino que cuando uno procesa un archivo de impresión 3D, también se hace más pesado un archivo de más calidad, porque no se olviden que la impresión 3D trabaja por código G. ¿Eh? Código G es un idioma, un lenguaje que utiliza el software de impresión 3D para decirle a la impresora 3D cómo mover el cabezal, cómo mover la mesa. Básicamente le da las coordenadas que tiene que seguir y cómo tiene que moverse el cabezal para depositar el filamento de la manera correcta. Entonces, la pieza que vemos acá a la izquierda, al tener muchas más capas, va a tener mucha más información en el archivo. Si bien es un archivo de texto y estamos hablando de archivos que no suelen pesar más de 2-3 megabytes, es decir, no es un peso considerable, cualquier pendrive lo puede soportar, cualquier tarjeta SD lo puede soportar. Es importante igual porque los procesadores de las impresoras 3D no muchas veces son, o sea, a veces son potentes, pero normalmente la impresora 3D promedio no tiene mucha capacidad de procesamiento. Entonces, si uno le pone una pieza con demasiado detalle, podría llegar a generar algún tipo de error. ¿Eh? Bueno, se van a dar cuenta en el tamaño de los archivos cuando lo exporten. Y por otro lado, como hablábamos temprano, esta pieza, la de la izquierda, va a demorar mucho más tiempo, como hablábamos antes, porque tiene mayor cantidad de capas. ¿Sí? Mayor cantidad de movimiento. En definitiva, ese es como para comparar qué pasa con la calidad y el tiempo. Literalmente un cuadro de relación inversa a mayor cantidad, perdón, de relación, cuestión que nada, que a mayor calidad, mayor tiempo, claramente. Así que siempre hay que poner en la balanza si uno necesita realmente la definición y la calidad que le está pidiendo la máquina, o si la pieza quizás después va a llevar un postprocesado, capaz que amerita hacer una pieza con esta definición, y luego dedicarse más a lo que es lijar y pintar o masillar la pieza. Voy a leer un segundo acá el chat. A más capas se gasta más material. No necesariamente, porque si te pones a pensar, el volumen de material que se está extrudando, al achicar la capa se extruda menos material, eh, o sea que en sí lo que te va a decir cuánto peso se utiliza, cuánto material se utiliza es el peso. Básicamente, si vos pesás esta pieza en una balanza que mida gramos, comparada con esta pieza, la diferencia va a ser mínima. Eso es una buena técnica para saber cuánto material ocupa cada pieza o imaginarse, porque los software de impresión 3D te suelen decir, suelen anticipar qué peso va a tener la pieza final en cuanto a qué volumen de material va a utilizar. Entonces uno podría saber y anticiparse cuánto material tiene en el rollo. Eso es una técnica utilizada, ¿no? Pesar el rollo, si uno tiene un rollo en uso, eh, y si tenés un rollo vacío, le restás cuánto pesa el rollo y sacás cuánto material te queda. Y así saber si el material que tenés en el rollo te va a alcanzar o no para poder imprimir una pieza X. Acá preguntan si hay campus virtual porque no lo encuentro. Sí hay un campus virtual. Ahora después, Leandro, la última te mando por privado el link. Bueno, ¿hasta acá se entiende? Capaz que estoy yendo medio rápido. Profe, Vamos a ver una cómo- pregunta. Sí, diga. Cuando usted dice se importa el archivo Sí. a lo que vamos para hacer la modificación, ¿esa modificación se hace mediante, o sea, lo hace el software automáticamente o uno lo tiene que hacer? O sea, con el software no, pero la modificación la tiene que hacer uno propiamente. ¿Te referís a la modificación de Del exportar la archivo pieza? claro, de la imagen. Cuando uno tiene que hacer de lo que usted está diciendo,
la modificación. ¿Eso lo hace el software automáticamente cuando no le importa o lo tenés que modificar vos? Perdón, ¿me hablas de la modificación de cuando uno exporta una pieza en definición baja? Claro. Bueno, esto es una configuración que se debe setear en el programa cuando uno exporta. ¿Ustedes trabajan con SolidWorks? ¿Con qué programa? No, yo pregunto, desconozco totalmente, soy nuevo en esto, por eso, Bueno, pero la duda era esa. O sí, sea, no. normalmente cuando te sale la ventana de guardar o de exportar una pieza, además de decirle en qué formato lo vas a exportar, que es en el formato STL normalmente, STL, OBJ, eh, hay varios formatos, depende de cada software de impresión 3D qué formatos admite, pero el más común es STL, punto STL. Cuando uno va a guardar en STL, siempre hay un botoncito que puede llamarse opciones o avanzado o configuración que te permite con una barrita definir si lo querés en alta definición, baja definición. ¿eh? Eso viene incluido en los programas cuando uno exporta. Ah, bueno, gracias. Bueno, ¿Puedo eh, hacer una consulta? sí, Fernando. El programa, o sea, yo actualmente estoy usando el Cura, pero el Bien, más recomendable como para cuando arrancas para utilizar, correcto. eh, ¿cuál sería? No, el Cura es un buen programa. Yo también utilizo el Cura. Para arrancar a imprimir en 3D, normalmente el mismo programa suele tener la configuración para principiantes, donde te permite modificar pocas cosas, eh, el intermedio y el avanzado. Uno en el avanzado puede modificar hasta las más mínimas cuestiones del programa, la velocidad, pero lo normal, lo más básico que uno ahí configura es el perímetro, la cantidad de capas que se van a utilizar en el perímetro, el relleno, qué formato de relleno vas a tener y la altura de capa. En el relleno se puede decir si es un porcentaje de 0 a 100, 0 vacío, 100 lleno. Normalmente depende mucho de para qué se va a utilizar la impresión, o sea, la pieza que vas a imprimir. Eh, Depende qué función le vas a dar. Si es decorativo, no necesariamente tiene que tener relleno. Con solo las capas perimetrales podría ser suficiente. Si la pieza va a ser funcional, capaz que amerita imprimir al 100%. Siempre sabiendo que vas a utilizar más cantidad de material y la pieza va a tardar más en imprimirse, ¿no? Voy a responder lo de los mensajes. Me dicen, no entendiste bien la parte del peso de la pieza. No, simplemente decía que me habían preguntado, perdón, Fernando, ¿te respondí ahí? ¿Está todo bien? Sí, Buenísimo. está bien. Bueno, acá solamente cuando me preguntaron si utilizaba la misma cantidad de filamento entre estas dos piezas, o sea, si cuando utilizo mayor definición o menor definición, el material básicamente no varía, porque volumétricamente hablando, la pieza va a utilizar la misma cantidad de material. Simplemente eso. Y hablaba del peso, solamente comentaba que una técnica para saber si cuando vas a imprimir en 3D tu material, el material que tenés previsto alcanza o no, se suele pesar cuánto material te queda en el rollo. ¿Mm? La forma de pesarlo es pesar el rollo con una cantidad X de material y pesar un rollo vacío y hacer la resta. Solamente eso. Sí, claramente va a haber diferencias si entre una pieza y la otra pieza hay diferencias en el relleno. ¿Mm? Si quiero hacer una pieza funcional y esta pieza la hago 100% de relleno, adentro va a estar completamente llena de material plástico y esta que quizás la hago para hacer una prueba, le dejo 20% de relleno, claramente el volumen de material va a incidir en el peso, ¿no?
Acá me preguntan qué programa vamos a usar. Más adelante, en la segunda clase, hablamos del software, si quieren, y ahí vamos a ver la cantidad de programas que hay. Hay varios programas, realmente muchos, pero bueno, hay un listado de 5 programas recomendables o fáciles de usar en estas primeras instancias. Eh, Nada, eso si querés lo vemos en la segunda clase, Abigail. El tiempo de producción es distinto, ¿no? Sí, 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 Leandro. El tiempo de producción de una pieza y la otra es distinto porque para hacer la máquina, pensá que tiene que trasladar el cabezal, moverse en los 3 ejes, tiene que moverse eh, muchas más veces para hacer o sea, literalmente se tiene que hacer un círculo por cada capa. Entonces, si la máquina tiene que dibujar un círculo con su cabezal, y acá tenés una cantidad de 9 capas, y acá tenés una cantidad de 5 capas, acá hace 5 círculos y acá hace 9 círculos, eh, va a tardar más para hacer la pieza en mayor definición. Y el trabajo de impresión, sí, también eso hay que tenerlo en cuenta, claramente. Eh, el trabajo que requiere una pieza con mayor cantidad de escalones va a ser mayor, ya que normalmente la técnica que se utiliza es lijado de la superficie para evitar todos los escalones, para disimular los escalones. En casos muy grotescos donde hay faltante de material, se puede llegar a utilizar masilla, pero bueno, normalmente si uno contempla que lo va a lijar la pieza, puede llegar a generar una demasía o escalar la pieza un poquito, teniendo en cuenta que se va a gastar después con la lija, ¿no? También Sí. otra técnica que se utiliza de postprocesado es a través de la acetona, de la misma acetona que se utiliza para despintarse las uñas. Eh, no usaría esa porque es cara y porque tiene otros químicos, pero sí se utiliza la acetona comprada en una química, la acetona pura. eh, Se puede utilizar con un algodoncito, hay que tener cuidado porque a veces uno cree que dejó de hacer efecto la acetona y capaz que sigue comiendo la pieza, así que de última hay que lavarla o secarle la acetona para que no siga deformando la pieza. Y si no, otra Perdón, técnica, sí. ¿el acetona sería como para limpiar la pieza? No, la acetona literalmente funciona como una lija, eh, como lijar la pieza, porque O sea, derrite le el pasás plástico. acetona y con un algodón lo vas pasando. Sí, sí, un algodón, un Ah, trapo. Capaz que el algodón te puede llegar a dejar pelusa, pero un trapo podría llegar a servir, siempre teniendo en cuenta que la acetona básicamente genera una reacción química con el plástico que estás utilizando. Perdón, yo estoy hablando de acetona cuando estamos hablando de un material específico que es ABS. Para otros materiales se utilizan otros químicos que generan las reacciones similares, pero básicamente la acetona lo que hace es derretir el plástico y genera una superficie lisa. ¿M? Ayuda para no tener que lijar tanto, o a veces se lija y después se pone un poco de acetona para hacer la terminación final, pero una acetona te puede llegar a dejar una pieza pulida, una pieza perfectamente lisa, a pesar de haberla impreso en baja calidad. ¿M? Es una eso con técnica. en material ABS, no PLA, No, ¿no? no, en PLA existen otros químicos. Después te busco bien porque yo me especialicé más en ABS, pero hay algún otro, eh, no me acuerdo si es Formol. No, después te doy el dato. Pero para PLA no, la acetona no va a funcionar. Eh, entonces, la acetona te decía recién de pasarla con un trapo, pero hay gente que usa vapor de acetona. Eso es medio peligroso. Hay gente que pone un poquito de acetona en una sartén, calienta y el vapor es el que va eh, derritiendo la pieza, pero hay que tener mucho cuidado porque es inflamable. Normalmente lo ponen dentro de un frasco, la pieza colgada de un hilito,
dentro de un frasco, un poquito de acetona en la base del frasco y se calienta a baño María, pero nuevamente no nos olvidemos que es inflamable. La acetona genera gases inflamables, así que eso lo vemos más adelante, es medio específico, pero cuando hablemos de procesos de postprocesado. Lo decía nada más que para que sepan que no solamente se logra alta definición desde la impresión, sino que con el postprocesado se puede llegar a generar. Acetona pura, perdón, acá alguien decía si la acetona era... Déjame leer las preguntas. Perdón, acá me dice Sebastián. El documento, claro, está en el campus, estos PDF que estoy pasando. La corrección de errores se puede arreglar solo con NetFab o algún otro software. Joana. NetFab es un software que incluso creo que es pago. No sé si tiene alguna herramienta gratuita, pero una herramienta para arreglar este tipo de errores es, bueno, el Cura tiene incluido una herramienta para reparar las superficies. El Blender podría ser otro, que es gratuito, te permite ver la pieza perfectamente y arreglar cada uno de los triángulos. Pero sí, el tema software y qué programas se utilizan para arreglar estas piezas lo vemos en la segunda clase si quieren. Se lija con una lija cualquiera, un gran recomendado. Esto, la verdad que es como si fuera una madera. La lija la van a ir viendo ustedes, el grado. El grado de la lija depende de qué tan rugosa haya salido la pieza y cuánto tiempo quieras tardar en alisarla. Pero eso es igual que si estuvieras haciendo un mueble de madera. El desbaste del plástico lo vas a ir viendo en la práctica. Aparte, reacciona muy distinto el PLA que el ABS. Así que bueno. Me gustaría, sé que quizás para los que están con cero experiencia avanzamos y dimos por sentado algunos conceptos. Yo estoy hablando de ABS y capaz que algunos no saben qué significa ABS o qué material es. En la impresión 3D se utilizan normalmente dos materiales, que son los más famosos, son ABS y PLA. El ABS es un material que se utiliza para piezas funcionales como puede ser un engranaje o eh, carcasas o piezas que quieran cumplir una función después. Y el PLA es más blando en ese sentido, con lo cual no es recomendable para piezas que luego van a ser sometidas a esfuerzos. ¿Mm? Le dicen al ABS le dicen que es un material de ingeniería, porque se puede hacer prototipos funcionales, pero el PLA tiene la ventaja de ser un material eco-friendly, porque es de un derivado del maíz, pero tiene la desventaja de que si uno lo deja al sol, por ejemplo, se derrite de solo estar. Se deforma la pieza. Eh, entonces, y también a la hora de lo que hablábamos recién, el ABS admite acetona, el PLA creo que tiene algún que otro eh, químico que funciona de manera similar, pero bueno, no tengo tanta experiencia en PLA. Y después también hay otro material que se está utilizando mucho últimamente, que es el policarbonato, eh, o el policarbonato mezclado con PLA o el policarbonato mezclado con ABS. Esos materiales, según cada caso, hay que ver cuál conviene usar. También se van a dar cuenta que hay diferencias de precios. eh, para cada material hay distintos precios. Y también hay un montón de marcas en el mercado. Eh, yo quiero ver si puedo pasar de PDF. Un segundo. Profe, una pregunta. Y también puede ser que hay, que yo estuve viendo algunos videos, que también impresión en resina, Sí, pero eso ya es líquido, ¿no? O sea, se vierte el líquido
creo que no sé si trabaja con UV o algo de, no me acuerdo bien. O sea, que hace una reacción en el líquido y eso es lo que va endureciendo y va moldeando la pieza que uno quiere hacer. Puede ser algo, algo más o menos lo que vi así en pantallazos, por decirlo de una manera. Sí, sí, exactamente, sí. Volviendo a lo que es la tecnología de impresión 3D, acá lamentablemente, bueno, está en inglés, FDM significa Fuse Deposition Modeling. Eh, Esta es la tecnología que hablábamos más temprano, que es la que utilizan la mayoría de las impresoras 3D que hoy conocemos, ¿no? Eh, que tiene un filamento, un rollo de filamento que viene de 3 milímetros o de 1,75 y pasa por un extrusor que se mueve en el eje Y y en el eje X y una mesa que se mueve en el eje Z. Así se forman, y por las piezas que estábamos mostrando recién, que se ve el escalonado de las capas, eran ejemplos que se habían hecho con esta tecnología. Esta tecnología también admite el uso de dos cabezales, y fijan acá, hay dos colores de rollo, un rollo azul y otro celeste, que lo utilizaron para mostrar que se puede imprimir una pieza con material de soporte, que se utiliza como material descartable, que es la función del material de soporte es sostener todo lo que pueda llegar a estar en voladizo de la pieza, porque como ya saben, el material está semifundido y en un lugar así, por ejemplo, en una pieza así, podría llegar a generar una catenaria y caer el filamento y generar partes deformadas indeseablemente en una pieza. Entonces, hay piezas que tienen doble cabezal o doble extrusor y te admiten un segundo material para el material de soporte. Las impresoras que tienen un solo cabezal o un solo material también hacen material de soporte, pero si se fijan, genera una estructura que las hace fáciles de separar de la pieza original y poder descartar esa parte. eh, pero bueno, quiero pasar a lo que decía recién el compañero, que habla de otras tecnologías de impresión 3D. Eh, bueno, acá figura un gráfico de lo que sería esta tecnología. Esta tecnología utiliza un aglomerante. Básicamente hay un polvo, o sea, el cabezal este suministra un polvo, a diferencia de la impresión 3D que estábamos viendo acá arriba, que usa un rollo de filamento. El cabezal este va depositando polvo dentro de otro polvo, o sea, perdón, y lo que hace es curar, capa tras capa va curando con un aglomerante, va generando, va generando lo mismo que la tecnología esta, pero con un aglomerante. Esta tecnología particular, bueno, es categoría chorro aglomerante, no es muy conocida, incluso no conozco máquinas acá en Argentina que la utilicen. La que hablaba recién el compañero es SLA. Esta tecnología es la otra que se puso de moda ahora, que utiliza resina, que sería este fotopolímero líquido. Esta tecnología utiliza una batea y trabaja al revés. Esta no sé por qué está la pieza acá arriba, pero... Ah, está bien, porque está graficado al revés. Normalmente, si ustedes se fijan, las máquinas actuales utilizan todo lo que es el sistema láser desde abajo. Y la pieza van a ver que nace al revés. Es decir, voy a tratar de llevar un ejemplo para no... Perdón, ¿eh? Eh,
Se trabó, disculpen. Bueno, esta es la máquina más conocida actualmente, que van a ver que tiene, perdón, ¿están viendo la pantalla de internet? ¿O quedó en el...? Buenísimo. Bueno, Sí, sí. esta, esta impresora es la de Formlabs y hay varias marcas más, Anycubic o hay varias marcas más, pero van a ver esta tipología de una impresora que tiene esta carcasa de plástico naranja que sirve de filtro. ¿Por qué? Porque esta tecnología además es un poco peligrosa y es bastante específica, porque tanto la resina como el sinterizado que hace láser es medio peligroso a la vista, o sea, puede perjudicar los ojos. Entonces, para proteger al usuario de no lastimarse los ojos, tiene esta carcasa de protección ultravioleta. Yo lo que quería mostrar más que nada es esto, que si bien el gráfico anterior muestra la pieza del lado de arriba de la bandeja, lo normal es que van a ver esta situación, piezas que cuelgan de una base, como por ejemplo esta, o este cubo. ¿Mm? Volviendo entonces, voy a volver al PDF. Si bien esto está mostrando la tecnología por sintetizado láser desde arriba, hay algunas impresoras que tienen esta tecnología, pero por alguna razón eh, las más conocidas tienen la pantalla abajo. Básicamente tienen una pantalla que proyecta un láser que lo que hace es curar la resina capa tras capa. Entonces, en vez de mover un cabezal, como la tecnología de FDM, directamente a través de la luz, eh, dispara luz ultravioleta, generando la forma que haga falta, y ahí sí, la base esta que se ve acá se mueve, se desplaza en altura eh, para generar la siguiente capa. En esta tecnología van a notar que la altura de capa es de micrones. Entonces, lo que genera eso es una mucha mejor definición de pieza, ¿sí? Una calidad superior, que todo lo que mostraba antes del escalonado es casi imperceptible y permite trabajar con resinas, no solo resinas rígidas, sino que también hay resinas flexibles. eh, En lo que es FDM también existe la posibilidad de trabajar con filamentos flexibles, pero tiene sus complicaciones, ¿sí? Tiene sus limitaciones de acuerdo a con qué máquina se esté trabajando, qué tipo de extrusor se esté utilizando. Eso después lo vemos, es medio específico. Pero sí es importante que sepan que esta tecnología es bien distinta del FDM. ¿Mm? Yo creo que esta clase, si bien capaz que alguno, después me dicen si alguno tiene una impresora de SLA, de sintetizado láser, creo que este curso estaría bueno orientarlo a esta tecnología que es la más común. Después me avisan si alguno tiene alguna otra máquina en particular. También es bueno que conozcan que existe otra tecnología eh, que directamente es como si fuera una impresora como la 2D de inyección de tinta, pero que en vez de largar tinta, larga plástico en microgotas. Esta tecnología la vi en una máquina que tienen en el INTI y es increíble. Supera por creces el FDM. eh, Literalmente puede imprimir piezas cristalinas, eh, flexibles. eh, es algo bastante increíble. Era una Y máquina perdón, HPC. ¿y trabaja o sea, con qué material? La de PolyJet Modeling Sí, sí. también trabaja con
con resinas, con un fotopolímero, que es básicamente hablar de resina, y lo que hace es curar, en vez de curar como el otro. A ver, lo que tiene de complicado el SLA es que vos estás llenando una batea para generar una pieza relativamente chica con respecto al volumen de llenado de resina que utilizas. Después se puede reutilizar la resina que fue sobrante de esta impresión, pero suele tener su proceso de filtrado y un poco de complicación. Esta tecnología directamente deposita la resina y la cura en el mismo momento. Es como hace la impresora 2D, que también tiene la luz ultravioleta. ¿Mm? Y te cura, bueno, la 2D te cura las gotas de tinta, esta cura la resina en la medida que la va depositando. Entonces es una tecnología limpia, literalmente sale la pieza lista para usar. ¿Mm? También existe, si se fijan en material de soporte, existen materiales solubles. Un material, por ejemplo, es el PVA, PV corta A, pero hay varios más. Lo bueno que tiene un material soluble en una pieza que requiere soportes, por ejemplo esta, que tiene soportes internos, si alguna trabajaron con soportes, saben que suele ser medio engorroso de sacarlos, con destornilladores, con pinzas, palanqueando. Imagínense que con un soporte de material soluble, lo único que tienen que hacer, una vez que se imprime la pieza, es ponerla en un balde con agua. Así que y esperar un tiempo. Así que básicamente el material soluble es hermoso si tuviera una impresora de dos cabezales. ¿Mm? Eso sí requiere dos cabezales, perdón, voy a volver a esta. Por ejemplo, si tuviera material soporte soluble, literalmente se extruye por otro cabezal. ¿Mm? Tenés un cabezal dedicado a la impresión del plástico de la pieza final y otro cabezal que utiliza el material soluble. ¿Mm? Bueno, acá se me trabó. No estoy pudiendo ver el chat. Bueno. Bueno, también existe, si por curiosidad lo comentamos, pero existe también impresoras, impresoras 3D, se podría llamar, que imprimen metal. Básicamente, es como si fuera una soldadora, básicamente. Un cabezal fijado a una máquina cartesiana que deposita metal. Quiero ver si hay algún otro. No. Bueno, nada, existen claramente para impresión 3D de FDM también existe la posibilidad de hacer piezas metálicas, pero tiene su complicación. O sea, se venden materiales con polvos metálicos, ¿sí? Eh, y eso hace que la pieza final quede con cierta, como si fuera metálica, pero la realidad es que para poder pegar todo ese polvo metálico se está utilizando plástico. Después hay procesos de horneado que pueden llegar a convertir la pieza en algo parecido a una pieza metálica, pero claramente no va a tener la resistencia de una pieza fundida. ¿Mm? Eh, Además, la desventaja que tienen este tipo de materiales es que suele desgastar la boquilla de extrusión, con lo cual se utilizan impresoras específicas para este tipo de filamentos. ¿Sí? Pero bueno, vamos a volver al inicio de este PDF. Disculpen, no lo quiero marear. Pero bueno. Bueno, de lo que venimos hablando, ¿quieren compartir alguna duda? ¿Algo que quieran aclarar? ¿Algo que quieran aportar? Los que tienen experiencia con impresión 3D. Bueno. Después, si quieren, No sé lean.
Te Pero escucho. Bien. no sé la mayoría, yo lo que más tengo conocimiento es sería la impresión FDM, la de PLA, ¿no? Sí, 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 Porque vi que es una de las máquinas más accesible que la otra, de la de resina. correcto. Y bueno, para también como el tema eso de que no es tóxico el material ni dañino, que bueno, el PLA, ¿no? Que es el más fácil de imprimir que de todos los demás. Yo lo que es ABS todavía no imprimí y el otro material que imprimí que es PETG, eh, hice una prueba y bueno, dañé la máquina y volví al PLA. Bueno, y todos pasamos por eso. Está bueno probar materiales, siempre sepan cuáles son las limitaciones de sus máquinas. Eh, el PETG es un material muy duro, muchas veces puede dañar y erosionar la boquilla. Se entiende que si fuera PET común, incluso es más duro, pero PETG en teoría es PET glicol, que es un material un poco más dúctil que lograron para poder imprimir más fácil el PET, pero no deja de ser un dolor de cabeza. ¿Qué se te rompió de la máquina? Em, Cuando retiré el filamento, se ve que quedó en los engranajes del extrusor, creo que sería. Sí, Y justo uno de los engranajes, que son de plástico, se ve que quedó ahí, mordió y se me dañó un diente. Este, está bien, está bien. Tuve que Bien. desarmar todo para quitar el resto del coso y nada, por ahora está funcionando, pero a veces como que patina ahí Claro, en claro. en las retracciones. Sí, 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 sí. Y sí, se te rompió. ¿Y eso, el repuesto no lo pudiste conseguir? Me lo venden todo el coso completo, Bueno, el extrusor completo y justo es de la K1 que es medio carito. bueno, bueno, bueno. Lamento. Sí, lo mismo, bueno, por eso comentaba lo de los filamentos que tienen partículas metálicas, eso es para tener en cuenta. La mayoría de las máquinas no está preparada para eso. Eh, incluso em, incluso entre ABS y PLA hay máquinas que están diseñadas específicamente para PLA y uno se anima quizás a meterle un rollo de ABS y falla, se rompe, se deforma partes del cabezal. El cabezal para el ABS se suele llamar all metal, que es que todos los componentes sean metálicos, lo cual te limita a que cuando utilizas PLA se puede llegar a trabar, con lo cual realmente es necesario leer bien de qué se trata la máquina, qué especificaciones tiene y qué materiales admite, ¿m? Para no romperla. Acá me pregunta si tomo asistencia, Yoli. Sí, después hago la clase queda grabada, así no pierdo tiempo ahora. Después reviso quiénes estuvieron presentes. Bueno, de los que no tienen experiencia, me gustaría escuchar a los que no tienen experiencia en impresión 3D, alguna consulta, alguna duda puntual. A ver si, porque yo avancé con la clase de una forma, eh, pero también entiendo que pueden haber muchas dudas eh, previas. Sí, profe, yo, o sea, soy cero en esto y bueno, estaba escuchando el tema de los materiales, y a la hora, por ejemplo, de cuando uno quiere arrancar, como decía usted, tenés que fijarte las características, o sea, no se puede mezclar, no todas las impresoras, uno puede trabajar con distintos materiales, o sea, hay impresoras, digamos, que vienen específicamente para cierto material,
o también hay algunas que son duales, por ejemplo. Bueno, Eso quería saber. sí, 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 claramente vienen máquinas duales. eh, lo- Claramente hay que leer un poco el catálogo de cada máquina. Vienen máquinas, por ejemplo, que son all metal, como te decía, pero que además traen incorporado un ventilador para cuando se trabaja con PLA no se sobrepase la temperatura y genere estos atascos que te digo, que pasan cuando el filamento del PLA se sobrecalienta demasiado. El PLA trabaja a menor temperatura que el ABS trabaja a 200 entre 215 y 235, 240 grados, según la marca del fabricante. Eso es algo que recomiendo que hagan experimentación, ¿no? Prueba y error, pero el PLA trabaja a casi 40 grados menos, 190, de 185 a 200 grados, por ahí. ¿Eh? Con lo cual, si sobrecalienta o si no tuviera un ventilador que colabore para el PLA, se traba la máquina. El PLA además requiere ventiladores de capa. Después vemos si quieren alguna imagen, pero las impresoras que están dedicadas al PLA tienen ventiladores como si fueran laterales al, al cabezal, que lo que hacen es, capa tras capa, ir enfriando esa capa que se depositó, porque como les decía antes, el PLA es más dúctil, o se derrite más fácil, y a veces puede tender a eh, generar como derretimientos involuntarios. Así que esa es la función del fan de capa, le dicen. El fan es ventilador en inglés. Así que, Claro, claro. O sea, aparte, o sea, la diferencia está en temperatura es porque uno es más rígido, o sea, uno es más, tiene que ver porque uno es blando y el otro es más rígido. correcto. Y se requiere una mayor temperatura para deformarlo, o para generar este filamento que se utiliza. O sea, vos arrancás de un filamento de 3 milímetros o de 1,75 que pasa por un cabezal y lo reduce a un filamento más chiquito que suele ser de 0,4 a 0,5 milímetros. Para lograr ese derretimiento de material, esa deformación, se requiere mayor temperatura en el ABS que en el PLA. Claro, buenísimo, gracias. Buenísimo. Bueno, em, voy a hacer un paneo por esta hoja, que está buena. Para los que no tienen mucha experiencia con impresión 3D, este gráfico está bueno porque son las distintas etapas que se necesitan para poder imprimir una pieza. Para empezar a imprimir en 3D, claramente hay que tener una idea qué es lo que queremos imprimir. Suele surgir de una necesidad, a veces por trabajo necesitas imprimir porque te lo piden algún cliente, o, por ejemplo, en mi caso, yo soy diseñador industrial, eh, tengo las posibilidades de diseñar lo que sea que se me ocurra, y muchas veces surge de una necesidad hogareña. Es decir, si se me rompió alguna cosa de la casa, algún repuesto que quiera hacer, alguna carcasa que se me haya roto, a través de los software de modelado 3D puedo hacer lo que haga falta y imprimirme el repuesto que necesite. Eh, entonces, bueno, nada, siempre se surge de una idea, de una necesidad, una motivación. ¿Y qué es lo que necesitamos para empezar a pensar en imprimir? Es el archivo 3D, que no es poca cosa, porque no todo el mundo sabe modelar en 3D. No todo el mundo sabe utilizar un software como Blender, SolidWorks, AutoCAD 3D. eh, Hay otros software más amigables, Tinkercad es uno de AutoCAD, son gratuitos. No sé qué otro software puede ser SketchUp, Rhinoceros.
Hay varios software para diseñar, Fusion 360. Lo importante es llegar a esto. Sin esto no hacemos nada. Y la otra opción de lograr un archivo 3D es descargarlo a través de una página de internet de un archivo que hizo alguien más. Cuando uno no diseña, cuando uno no modela en 3D por sus necesidades, uno puede conseguir el archivo 3D de una página, de una biblioteca de archivos 3D que puede ser, por ejemplo, la más conocida es Thingiverse. Lo voy a escribir en el chat, así lo pueden ir viendo. Bueno, ahora lo abrimos. Thingiverse, universo de las cosas. Ah, perdón. ¿Por ahí? Sí, ahí salió. Bueno, si quieren entrar a esa página, thingiverse.com, es un ejemplo de esto que ahora lo voy a poner en la pantalla también. Es un ejemplo de dónde se puede sacar un archivo 3D. Bueno, Thingiverse es una de un montón. Hay un montón de páginas donde bajar archivos 3D. Pero este es un buen ejemplo para que lo vayan viendo y vayan jugando y descubriendo la cantidad de piezas que se pueden hacer. Fíjense que hay piezas funcionales que pueden ser una solución para un cable de una batidora, un secaplato, una paleta de ping-pong, un juguete. Entonces siempre recuerden elegir el material de acuerdo a qué necesidad cubre la pieza que quieren utilizar, sabiendo lo que les conté antes, ¿no? Que una pieza hecha en PLA puede llegar a deformarse por calor, y una pieza en ABS puede llegar a funcionar eh, en una maqueta o un prototipo, ¿no? Bueno, con esta página van a tener para entretenerse, eh, pero bueno, vuelvo. Sí, también existen 3D Cults, sí, STL Finder. Hay un montón de páginas. Eso si buscan archivos de impresión 3D en Google va a aparecer. Pero bueno, Thingiverse es una muy buena, una muy buena página. ¿Qué programa vamos a usar para el curso? La clase que viene les voy a mostrar la cantidad de programas que existen. Hay un montón. Yo este curso lo voy a hacer con Cura, Ultimaker Cura. Pero bueno, avancemos con esta página. Entonces, lo principal que necesitan para imprimir en 3D necesitan un archivo, que es el que le van a dar a la máquina. Se puede generar por software CAD, como les decía antes, cuando uno sabe diseñar. Tampoco le tengan miedo a eso. Creo que la Universidad de Brown, no sé si va a abrir el curso para la comunidad, pero yo he dado cursos de modelado 3D para alumnos de escuelas técnicas. Veremos si a futuro se abren cursos al respecto. También existe esta opción C, que es la digitalización de un objeto físico mediante escáner 3D. No sé si han escuchado hablar de la tecnología de escaneo 3D. Básicamente, con la triangulación de una cámara y un haz de luz o un láser, podrían, es como, hay dos tecnologías, una que genera una nube de puntos directamente eh, a través del láser, y otra tecnología que directamente saca fotos y luego reconstruye el modelo 3D desde las fotos, triangulando la información que capta de las fotos. Cualquiera sea bueno, acá figura, sistemas de obtención a través de imágenes 2D. Si bien hay escáneres 3D que giran una plataforma 360 grados y van sacando fotos, también está la posibilidad de generar una pieza 3D a través de imágenes 2D. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, sacándose la foto de frente y de perfil y de tres cuartos, hay softwares que pudieran hay software que pudieran generar
el modelo 3D de su rostro con simplemente 2 o 3 fotos, con mayor o menor definición, pero existen estos software si los buscan en internet. Y lo mismo con piezas, ¿no? Si sacan fotos de todos lados de una pieza, se pueden generar. Después vemos el tema software, ¿sí? Pero, Sí, pero ¿para qué yo vi, Sí, te escucho. perdón, sí, yo vi un video, profe, que es como un escáner de mano, el que yo vi. Sí, Parece esos teléfonos de antes, esos ladrillos, y le va tomando la imagen, y como también comentó usted, del tipo fotograma, y va armando la imagen, sí, vi un video de eso, sí. correcto, correcto. Pero bueno, la tecnología de escaneo 3D suele no ser tan sencilla como parece y no te genera la pieza 3D perfectamente. Normalmente, yo estoy hablando en la general, el escaneo 3D no es tan sencillo, eh, y suele requerir la modificación manual del modelo, ya sea en Blender o en algún otro software, para, por ejemplo, borrar picos. O sea, hay un modelo 3D y de repente hay incongruencias en el modelo propias de la tecnología de escaneo 3D. eh, Se corrigen mediante un software de modelado y, y nada, no es tan fácil como parece el escaneo 3D. Pero bueno, calculo que a futuro la tecnología avanzará lo suficiente como para que de un escáner 3D salga una pieza 100% imprimible, ¿no? Pero bueno, a veces requiere un postprocesado del archivo 3D. Bueno, ¿para qué queremos todo esto? Perdón, ¿para qué queremos el archivo 3D? Para generar el STL. Muchas veces cuando van a ver en Thingiverse que directamente les permiten o les comparten el STL, pero otras veces van a encontrarse que el archivo viene en otro formato. Nada, lo importante es procesarlo con un programa de modelado 3D y siempre llevarlo a el formato STL, que es el que necesitábamos y el que les mostré antes, que es un formato triangulado. Eh, Cuando vos tenés un archivo paramétrico, como puede ser un archivo de SolidWorks, eh, el normal del software de impresión 3D no te lo toma, no es compatible. Así que siempre el software o el formato universal para la impresión 3D es el STL, que más adelante les conté, más temprano les conté, perdón, que es necesario ver siempre la calidad y la definición del STL para garantizarse que cuando se imprima en 3D no salga facetado. ¿eh? Después del STL aparece la verificación, que es cuando hablábamos de que un archivo puede llegar a tener faltante de un triángulo, faltante de una cara, puede tener las normales invertidas. Todo eso es lo que en este archivo particular, en este PDF, habla de que se soluciona con el NetFab, pero que no necesariamente tiene que ser el NetFab. Hoy por hoy ya el Cura o algunos otros software de impresión 3D tienen una herramienta incluida que permite reparar esas cuestiones. ¿Mm? De a poco los software de impresión 3D están evolucionando para hacernos la vida más fácil. Ahora bien, esto no termina acá. El software de impresión 3D va a requerir una serie de parámetros, que es un poco lo que hablábamos antes, de definirle qué altura de capa vamos a utilizar para determinar em, qué definición, qué calidad va a tener la pieza final. En los parámetros, en una mesa de impresión se puede cambiar la cantidad de objetos que se van a imprimir. Yo no necesariamente tengo que importar 20 objetos, o sea, usar el programa importar nuevamente, sino que cada software tiene su herramienta de multiplicar dentro de una mesa de impresión 3D. Si yo quiero hacer un llavero, hago clic derecho o copiar, pegar,
y me va a permitir hacer una mesa entera de llaveros y optimizar los tiempos de impresión. Es distinto los tiempos si yo imprimo un llavero a la vez que si imprimo 20 llaveros juntos. Y aparte te da la independencia de poner play y poder irte a tomar un café y vos sabés que las cosas se están imprimiendo. La posición en la bandeja de impresión es importante también. Más adelante vamos a ver que si una pieza, a ver si estaba acá el tornillo, perdón, bueno, está en otro PDF, hay un tornillo parado y un tornillo acostado, acá, disculpen, ¿eh? Pero bueno, la posición en la mesa de impresión es importante por esto. Si yo quiero imprimir un tornillo, tengo que buscar la cara óptima en la cual la impresora 3D va a utilizar el menor material posible y vas a garantizarte que los esfuerzos sean de la mejor manera posible. Como las vetas de la madera, yo siempre utilizo ese ejemplo porque uno sabe que la madera es más fácil partirla en un sentido que en el otro. En esta situación lo mismo va a pasar. Las vetas o las capas ya sabemos que se fueron imprimiendo en el sentido horizontal. Entonces sabemos que, por ejemplo, esta pieza puede que haya salido impresa perfectamente bien y haya sido fácil y no haya utilizado material de soporte, pero también tenemos que saber que si esta pieza es un tornillo, eh, puede llegar a tender a romperse, a quebrarse, porque las capas se pegaron así. Entonces quizás en un tornillo amerita imprimirlo de manera transversal así. Ahora, quizás no es la mejor manera. Yo, desde mi experiencia, lo imprimiría quizás en un diagonal, eh, para poder repartir un poco las ventajas de una y las desventajas de otra, porque si bien en este sentido el tornillo se parte, genera menos material de soporte, o ninguno, básicamente. No requirió material de soporte. En la pieza de la derecha, para poder lograr imprimir esta parte que está en voladizo le llamo cuando queda en el aire, ¿no? Em, Requirió todo este material de soporte, que es quizás cuando después saquemos la pieza de la mesa de impresión 3D, la sacamos y arrancamos el material de soporte con la mano, capaz que hasta rompemos parte de lo que queríamos que sea parte de la pieza, o sea, de los dientes de este tornillo. Y cuando le querramos poner una tuerca impresa en 3D, capaz que los dientes no funcionan de la mejor manera. Entonces siempre hay que poner en la balanza la función y la practicidad de la impresión. ¿Mm? Este es un ejemplo puntual, pero bueno, pasa con muchas piezas. eh, Según la morfología de la pieza va a variar. Permítanme volver al cuadro este. Entonces, bueno, la posición en la bandeja de impresión es importante por eso. Pensar en las vetas de la madera y en cómo se va a comportar la pieza. Si es una pieza funcional, tengan en cuenta eso para los esfuerzos. Si es una pieza decorativa, quizás esto no sería tan importante, sino que capaz que es importante solamente por una cuestión de qué tiempo lleva, porque si hace material de soporte para imprimir una carcasa, va a requerir mucho más tiempo y material, pero yo le doy más importancia a esto en cuanto a el esfuerzo. Sí, me preguntan acá en el chat si la posición la definen en el programa, sí. Después vamos a ver en el manejo del Cura cómo se manipula un modelo 3D dentro del software. El software de impresión 3D te va a mostrar una bandeja, o sea, un rectángulo en 3D, donde vos vas a tirar la pieza y después vas a poder modificar la orientación. Bueno, justamente el ítem que seguía es la orientación. Vos a la pieza que tirás en la bandeja la podés girar para un lado, para el otro, generar que se posicione sobre una cara particular del modelo. Si el modelo tiene una cara plana, por ejemplo, le podés decir que se apoye sobre esa cara puntual sin necesidad de andar girándola. Pero sí, básicamente es bastante intuitivo, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Quiero hacer una introducción así general,
para que tengan en cuenta todos los procesos que conlleva la tecnología de impresión 3D. Bueno, hablamos de la orientación recién. Los soportes, un poco ya hablamos. En el ejemplo de recién se podía ver también. Bueno, incluso acá en esta esfera se puede ver. La esfera, así como acá muestra una media esfera hacia arriba, hagamos de cuenta que acá hay una línea de simetría y lo mismo pasó hacia abajo, ¿no? El mismo escalonado de este lo tiene acá abajo. Entonces, esto se podría considerar el voladizo, ¿no? O sea, imprimió la primera capa chiquitita ahí abajo y después quiso imprimir la segunda ahí, que sería esta del otro lado. Entonces, ahí requirió material soporte, material de soporte, todo ese voladizo, para que esto cuando terminas de imprimir se parezca una esfera. Eso también es importante porque en el material de soporte pasa lo mismo, el mismo escalonado tiene, y va a pasar lo mismo, la misma indefinición que se ve acá arriba, el mismo escalonado que se ve acá arriba, va a pasar abajo. ¿Mm? Así que nada, cuanto mejor la calidad también para las zonas de soporte. Soporte es algo que se puede configurar en el software de impresión 3D, se puede prender y apagar el material de soporte. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en este caso, en la esfera, si no tuviera material de soporte? Pensando, por favor, imagínense, justo esta media esfera está apuntando hacia arriba, pero imagínense que estamos hablando de la media esfera apuntando hacia abajo y la superficie de impresión está acá, ¿no? A esta altura. Si no tenemos material de soporte, cuando quiera hacer esta capa se cae, se derrite. El mismo material derretido, en la medida que lo depositamos, se tiende a caerse por gravedad hacia la plataforma. Lo mismo acá, lo mismo acá, y eso va a generar defectos en la pieza impresa en 3D. Entonces Profe, siempre... Sí, Edgardo. perdón, una pregunta. ¿Y lo que va a ser el soporte, a la hora que vos ya tirás el diseño, el soporte lo genera el programa automáticamente según la figura o lo tenés que ir diseñando vos según la figura que vas a imprimir? Bueno, esa es una ¿O muy es buena más pregunta. automático? Es una muy buena pregunta, Edgardo. Eh, lo bueno de los software de impresión 3D es que ya te hacen el soporte automáticamente, ¿sí? Ah, Detectan bueno. esto que te contaba recién de la superficie que quedan en voladizo, dicen, esto se configura también, ¿eh? Uno le dice, mire, mi impresora anda bien con ángulos de tantos grados. Se puede configurar a 50 grados, estamos hablando de 50 grados respecto de la línea horizontal. Acá estoy hablando sobre la media esfera de arriba, pero siempre piensen en que estamos hablando de la parte de abajo, claramente. Uno le configura a partir de qué ángulo quiere que genere el soporte. Entonces, todo lo que esté fuera de ese ángulo, o sea, ángulos mayores a 55, por ejemplo, yo utilizo 55 grados, que es algo que a mí me dio resultado, pero va a depender mucho de la impresora, del material. Pero a nivel general, 55 o 60 grados es un buen número, donde uno sabe que la capa de abajo va a soportar la siguiente. Básicamente se trata de eso, que la misma capa de la pieza soporte la siguiente capa de la pieza. Si esta capa no va a soportar esta pieza porque se va a caer, bueno, el programa sabe que toda capa que supere ese ángulo le va a poner material de soporte, entonces esto, por ejemplo, se hizo automáticamente. Lo mismo que esto que vimos recién del tornillo. El mismo material hace una proyección desde la superficie para arriba y ahí donde haya contacto con la pieza le pone material. Entonces, volviendo a este cuadro, el parámetro que se le indica al software de impresión 3D es el material. Muchas veces el software, uno le puede decir, bueno, hoy voy a trabajar con ABS y se preconfigura la temperatura, las velocidades, se configura todo en base al material ABS, y lo mismo si uno le pone que va a trabajar con PLA, pero a futuro veremos que todo lo que es dependiente del material se puede modificar. Es importante no solo la temperatura, bueno, se puede prender y apagar el ventilador del fan de capa que hablábamos antes,
Lo que son las velocidades también a veces varían según el material. Por esto que les hablaba recién, el PLA es más viscoso, es más blando, se reblandece a menor temperatura, entonces quizás a menor temperatura, mayor velocidad, para que subsane cualquier defecto que pueda generar en la pieza. Más que nada para lo que son voladizos, lo que le llaman puentes, bridge, donde uno tiene dos columnas, una separada de la otra, y la impresora tiene que hacer un techo arriba, eso se le llama bridge o puente, eh, y ahí si estamos trabajando con PLA va a reaccionar de una manera, y si estamos trabajando con ABS va a trabajar de otra. Eso nada, a futuro lo tenemos en cuenta, si quieren, después lo vemos. La calidad, cuando habla de calidad superficial, se refiere a esto que habíamos visto en las dos esferas, es básicamente decirle que quiero mayor o menor altura de capa. ¿Mm? Cualquier máquina va a permitirte poner la altura de capa que uno quiera, o sea, pero esto suele tener que ver con el diámetro de la boquilla, más que nada. ¿Mm? Diámetro de la boquilla me refiero a cómo sale el filamento que se deposita acá, en qué diámetro sale. Si bien nosotros en todos los casos sabemos que el filamento se comercializa en 3 milímetros y en 1,75 milímetros, el cabezal de nuestra máquina puede ser de 0,5, 0,4, 0,6. Hay máquinas que admiten 0,8 milímetros. Eh, Uno con 0,8 milímetros, si intenta hacer una capa de 0,1 milímetros, claramente no va a quedar bien. Va a quedar más parecido a la pieza de la derecha. Básicamente, cuanto más chica la boquilla, más chica puede ser la capa de impresión, ¿no? Y cuanto más grande la boquilla, corresponde a una capa de impresión mayor. Cuanto más grande sea la boquilla, menos definición va a tener la pieza, pero en máquinas grandes, de grandes volúmenes, como puede ser una máquina de 50 centímetros por 50 centímetros, que es enorme, si uno quiere hacer, por ejemplo, un jarrón, podría llegar a querer un cabezal de una boquilla de 0,8 milímetros y una altura de capa de 0,06 milímetros. Suele tener que ver con un porcentaje de la boquilla, la altura de capa. Pero bueno, a lo que voy es que si uno quiere una mayor definición, la boquilla más chiquita; si uno quiere menor definición, la boquilla más grande puede andar bien. Volvemos al cuadro. Me quedan como parámetros, bueno, el relleno. Hablábamos más temprano de que uno eh, puede en una pieza variar la cantidad de capas superficiales y también puede variar la cantidad de relleno que uno le genera dentro. El relleno también admite cambiar los patrones, o sea, si uno tuviera un círculo, uno puede tener un relleno con forma de reja, un relleno en forma de zigzag. ¿De qué cambia eso en la pieza? Y la verdad que habría que hacer pruebas mecánicas si uno quisiera romper la pieza y ver qué relleno anda mejor. Hay rellenos incluso todavía más interesantes que son panal de abeja 3D. Eso lo vamos a ver. Según cada software te va a admitir distintos tipos de relleno, patrones de relleno, pero en sí el parámetro universal entre todos los programas es el porcentaje de relleno. ¿Qué implica esto? Al igual que hablábamos de la calidad de la altura de capa, el relleno, es importante tener en cuenta que si la pieza va a ser eh, mecánicamente útil, o sea, si va a ser un engranaje, si va a ser una palanca, si va a ser una carcasa, es importante que tenga 100% de relleno, 90 y pico por ciento de relleno, pero no bajaría del 90% porque vos querés que la pieza se comporte similar a una pieza maciza. Entonces, siempre 100% de relleno. Eso va en detrimento de la velocidad, del tiempo que va a tardar la máquina en hacer la pieza, pero no podemos, eh, no podemos eh, dejarlo así al libre albedrío, digamos. Hay que configurar eso según qué función cumpla la pieza. ¿Mm? Bueno, me queda
Los parámetros, bueno, la división de capas y generación de G-code. Todo software de impresión 3D tiene como objetivo generar un código G. Un código G que va a ser un archivo que la impresora 3D puede leer, puede interpretar y puede transformar en una pieza de impresión 3D. ¿Mm? Este archivo suele tener como formato de archivo, literalmente dice .gcode, Gcode, todo junto. Y también hay algunos casos en los que el formato de archivo tiene otras siglas, como puede ser CAM, .cam o no sé, .nx. Hay varios formatos según cada máquina, cada fabricante y cada software. Eso después lo vemos, que es la configuración del software. Después está la parte a que todos nos importa, que es el tema de la impresión 3D, capa a capa por la pieza, de materialización capa a capa de la pieza. Y los postprocesos, que son el lijado, el pulido, el pintado, la remoción de soportes. La pieza cuando sale con soportes, claramente hablamos más temprano, hay que arrancarle el soporte, o si fuera un material de soporte soluble, sería simplemente sumergirlo en agua para que se derrita el material de soporte. Así que nada, básicamente esos serían los 7 pasos de la impresión 3D. Este cuadro está bueno, lo vamos a tener en cuenta más adelante. Bueno, chicos, estamos llegando a las 8. Si les parece, le damos cierre a la clase. Espero que haberme, que me hayan entendido. Disculpen si me trabé un poco. Estoy un poco nervioso. Es la primera clase, hace mucho que no doy clases virtuales. Eh, Espero que la próxima clase podamos empezar a trabajar un poco más sobre los software de impresión 3D. ¿Tienen alguna duda puntual? No, está bien, profe. Yo por mi parte paso a paso, como dijo Mostaza. Tranqui, tranqui. Yo puedo mostrarles, bueno, los que todavía no tienen impresora y recién se están metiendo en este mundo, algo de lo más sencillo, que son archivos como de los que pasaste la página, que se Sí, descargan y se hacen con las primeras impresoras, como desde algo de adorno hasta un juguete que este está hecho en varias partes y muy después bien. se pega. Y como tipo para control, porta control remotos. Son todas cositas que bueno, estos yo no los hice, sino que los fui descargando en los archivos para hacerlos. Esto para que vayan viendo los que todavía no. Muy bueno, Fernando, gracias. ¿No? Bueno, sí, vamos a tener tiempo de ver ejemplos. La clase que viene vamos a pasear un poco por los programas. Eh, Podemos ver algo de modelado, pero vamos a tratar de profundizar un poco más en el programa de impresión 3D, que es lo que nos importa, ¿no? Poder salir del curso imprimiendo 3D con seguridad y animándose a esto, a probar los parámetros. Probar los parámetros y ver qué es lo que mejor les resulta a cada uno con sus máquinas y bueno, experimentar un poco. ¿Alguno quiere comentar algo más? Los archivos, si no se tiene impresora, se pueden llevar a un lugar. Sí, Joana, los archivos siempre se puede terciarizar el proceso de impresión 3D. Hay varios locales, no sé de qué zona son ustedes, pero fíjense siempre quién brinda servicio de impresión 3D en su zona y nada, van a encontrar que hay servicio actualmente. Hay mucha gente que brinda servicio de impresión 3D. Simplemente le pasan el archivo y les pasarán una cotización. También la UNAV tiene a disposición lo que es el CEFIP, para que tiene varias máquinas de impresión 3D, así que llega el caso que quieran experimentar, entiendo que no va a haber problema. De última coordinamos y
se imprime ahí. Me preguntan dónde sería eso. Fíjate en Google Maps, CEFIP, que es, a ver si puedo verlo desde acá. Pero CEFIP. Es en el Parque Industrial de Bursaco. A ver si figura la dirección. Bueno. La Universidad de Brown tiene un centro que se llama CEFIP. Bueno, ahora no lo encuentro, pero es por acá, cerca del Parque Industrial, cerca de la rotonda. Acá está. Actualmente funciona acá el Centro de Formación Profesional e Innovación Productiva, ¿m? Cerca del Parque Industrial de Bursaco. Bueno, chicos, si no hay ninguna duda más, los invito a que sigan a través del campus leyendo todo el material que hay. Y nos vemos la clase que viene. Bueno, dale. Listo, profe, nos vemos. Gracias. Perfecto. Gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Igualmente. Hasta la próxima. Igualmente. Que anden bien, gracias. Chao, chao.